Buenos días, México. Buenas tardes, España. Esto es Qué hilo tan fino que da voz a la memoria. La memoria es un hilo delicado pero resistente, un hilo que une generaciones, historias, afectos y experiencias que, aunque pertenecen al pasado, continúan dando sentido a nuestro presente. Desde el Ateneo Español de México, institución dedicada a la preservación, investigación y difusión de la memoria del exilio republicano español en México, nace Qué hilo tan fino que da voz a la memoria. Un espacio de conversación, reflexión y encuentro a través de entrevistas y diálogos con sus especialistas, investigadores, escritores y protagonistas de la memoria, quienes compartirán reflexiones, conocimientos y experiencias relacionados con la guerra civil, la posguerra y el exilio español. Cada semana nuestros invitados nos ayudarán a descubrir historias que merecen ser contadas, documentos que guardan voces del pasado y experiencias que continúan inspirando el presente, porque la memoria vive mientras haya alguien que la escuche, la comparta y la transmita. Bienvenidos a Qué hilo tan fino, voz de la memoria, un programa del Ateneo Español de México donde las historias encuentran su voz y la memoria sigue tejiendo su camino hacia el futuro. En este cuarto episodio abordaremos el tema de memoria histórica y pedagogía antifascista, las acciones y actividades que dignifican la memoria de quienes sufrieron la guerra civil, la posguerra y más adelante el exilio. Para conversar sobre este tema contamos con la presencia de Enrique Javier Díez Gutiérrez, catedrático de la Universidad de León, de la Facultad de Educación. Es director del Grupo Consolidado de la Universidad de León de Investigación Educativa y Justicia Social. Es director de la Investigación Europea, Construcción de una Europa Inclusiva y Democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia. Tiene el premio CODAPA 2023 de la Confederación Andaluza de la AMPA por su defensa de la educación pública y la difusión de alternativas para la construcción de una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Hablaremos sobre los desafíos y problemáticas de enseñar en las aulas, la memoria histórica y de la pedagogía antifascista. Soy Cristina Ruiz Escobio. Yo soy José Héctor Alonso y esto que es Qué hilo tan fino, voz de la memoria. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, Enrique, pues como siempre tenemos preguntas para que nuestros escuchas se enteren. Y una pregunta muy interesante es cómo se ha implementado la memoria histórica en la educación española desde la transición. Tendríamos que decir en primer lugar que España es una anomalía democrática frente a otros países europeos, porque mientras que la mayor parte de las democracias europeas se constituyeron desde el antifascismo, una vez que habían derrotado al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la española, sin embargo, lo ha hecho sobre el olvido del pasado. Es decir, la modélica transición se construyó sobre lo que podemos denominar un memoricidio, es decir, el silencio y la impunidad de la dictadura franquista. De hecho, la ley de amnistía del 77 supuso en España una ley de punto final, porque si bien había surgido desde la izquierda para liberar a los presos políticos de la dictadura, lo que hizo esta ley fue ampliarse y amnistiar a todos los responsables del fascismo y de los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos que cometieron durante 40 años la dictadura. Sería, por ejemplo, en Alemania, impensable que Goebbels o Himmler hubieran sido presidentes de un cantón alemán, como sucedió en España con Fraga, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, por ejemplo. El problema que tenemos es que en España nunca ha habido unos juicios de Nuremberg al fascismo. Por eso no es de extrañar que los jóvenes actualmente en España banalicen la dictadura, porque sus mayores no les hemos enseñado realmente lo que supuso, solo que el mal parece que no tiene consecuencias.
Sí, oye, y que la implementación de esta memoria a través de todo lo que ha representado la ley de memoria histórica y en 2022 la ley de memoria democrática, ¿cómo han incluido toda esta currículum en las escuelas de la memoria y qué obstáculos tiene para enseñarse? Pues la Ley de Memoria Democrática de 2022 sí que tiene buena voluntad y tiene artículos específicos que dice que tiene que incluirse la memoria histórica democrática en las aulas y en la formación de todo el profesorado, no solo de los profesores y profesoras de historia, es decir, tiene buena voluntad. Pero claro, esa buena voluntad se tiene que aplicar no por el Ministerio de Memoria Democrática, sino por el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación parece que no tiene esa voluntad política, porque lo que vemos es que una de las asignaturas pendientes que siguen sin abordarse decididamente y con valentía política es la inclusión de la memoria histórica democrática en el sistema educativo, especialmente en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, que son los periodos por los que pasa toda la población española, al menos durante 10 años de su vida. Y para una buena parte de la población es el único periodo en el que tiene contacto con el conocimiento académico y científico. Por eso digo que esto ha implicado que una buena parte de nuestra juventud actualmente llegue a banalizar el mal, hablando en los centros educativos entre risas de Franco, ese bro, que es como el apócope de brother, de colega, o diciendo que con Franco se vivía mejor, y hablan de la dictadura como si fuera un periodo idílico. Es decir, medio siglo después de la muerte del dictador Franco, el neofascismo engancha con el ideario de muchos jóvenes debido a la insuficiente y a veces casi nula atención a la memoria histórica democrática en las aulas durante la educación obligatoria. Por eso digo que ese memoricidio ha sido consecuencia, por una parte, del largo silencio que se impuso durante la transición y por otra, de la falta de voluntad política del gobierno, en concreto del Ministerio de Educación. Y esto es lo que ha permitido que ese franquismo sociológico, ese fascismo que nunca derrotamos, haya cristalizado en el actual auge del neofascismo. Por eso no es de extrañar que uno de cada 4 jóvenes, el 26% de los hombres, aquí hay que hacer una diferencia entre hombres y mujeres, pero sí de los hombres, el 26% de jóvenes entre 18 y 26 años, la llamada generación Z, consideran que, bueno, que una dictadura podría ser preferible a la democracia en algunas circunstancias. Por eso digo que la banalización del mal, que diría la filósofa Hannah Arendt, parece campar a sus anchas y vemos cómo adolescentes cantan con desparpajo el cara al sol, que es un himno fascista, declamando a voz en letra, a voz en grito, una letra que se saben de memoria. Y esto lo hacen no solo en los recreos educativos, sino delante del profesorado con aire provocativo. ¿Por qué desarrollar una pedagogía? O sea, me queda claro que no se puede perder memoria y al hablar de los antifascismos es no perderla. Pero ¿por qué implementarla un poco tarde, se puede decir, ¿no? ¿Por qué vamos tarde en esto? Pues mira, Cristina, fundamentalmente porque aquí en España hay 2 cursos, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, que se dedican específicamente a la historia de España. Pero el profesorado, cuando le hemos preguntado a lo largo de más de 20 años de investigación en este campo de memoria histórica democrática, cuando hemos preguntado al profesorado nos explica que en cierta medida se pasa de puntillas por estos temas. Y cuando preguntamos al alumnado, asegura que en bastantes ocasiones no se llega, quedándose en todo caso en el periodo de la Segunda República y la guerra. Es más, parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado reciente, lo cual, como podemos comprobar con ese aumento de jóvenes que se declaran votantes de extrema derecha, ¿no? Por eso el primer paso
debería empezar por evitar esa desmemoria en la escuela, y para eso se necesita voluntad política, para que lo que está establecido en la Ley de Memoria Democrática se aplique en la Ley de Educación, la actual LOMLOE. Fíjense que, la Ley de Memoria Democrática obliga a que el sistema educativo incluya dentro de sus contenidos escolares la represión franquista, la lucha antifranquista y la memoria histórica democrática. Pero hasta ahora no ha habido voluntad política, porque desde el Ministerio de Educación se han reducido los contenidos de la memoria histórica democrática a lo que podríamos decir una formulación genérica y difusa. Dice exactamente: historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Así se establece en la LOMLOE, y además se establece en la letra pequeñita. Es decir, cuando tú tienes una receta de un fármaco, viene la parte final, así letra pequeñita, que casi tienes que mirarla con lupa, pues igual esto. Está en su disposición adicional 41ª, es decir, en la 41. Y por eso digo que es increíble que la legislación española establezca expresamente que todo el alumnado español debe conocer y estudiar el Holocausto judío, pero no el español, como le ha denominado Paul Presto. Y yo digo, oye, enhorabuena por el lobby judío que ha conseguido y se introduzca en la ley española que todo el mundo tiene que conocer el Holocausto judío. Necesario, fundamental, muy bien. Pero el Holocausto español, y esto es vergonzoso. Por eso, ante esa falta de voluntad política, lo que hemos hecho es realizar recientemente una tetralogía sobre memoria histórica democrática que ha publicado la editorial Plaza y Valdés, y que lo que está destinada es a facilitar al sistema educativo ese deber de memoria recogido en la legislación de memoria democrática, pero que también está recogido en el derecho internacional y en los derechos humanos, para educar en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, para concretar de una forma didáctica lo que se plasmó de forma expresa y contundente en la Ley de Memoria Democrática en su artículo 44. Y esto es bien claro. Y por eso hemos hecho un primer libro titulado La asignatura pendiente, donde de ahí, de alguna forma, reflejamos todo este panorama y decimos, oye, es que esto no se ha hecho, pero después hemos hecho una especie, como si fueran libros de texto, el mismo modelo, uno titulado La historia silenciada, que es de forma global, donde se aborda la represión franquista, la lucha antifranquista, la memoria histórica democrática, pero otros 2 volúmenes destinados específicamente a las mujeres, porque en la historia las mujeres casi siempre están invisibilizadas. Una es la memoria histórica democrática de las mujeres, donde se aborda la Segunda República, la guerra y el exilio tan importante, y otro es el 4º volumen, que es destinado a las mujeres, pero abordando lo que fue la represión franquista, la resistencia antifranquista, que fueron ellas también protagonistas, y sobre todo el relato de la memoria histórica democrática, que estuvo casi siempre a cargo de las mujeres. Y esas unidades didácticas con perspectiva de género, bueno, pues se acaban de publicar el año pasado. Perdonad, no os oigo. Sí, esta pedagogía antifascista que han desarrollado, ¿dónde la han implementado y cuáles han sido los resultados? ¿Y a qué problemáticas se han enfrentado para implementarla? Estaba el otro día en un instituto de secundaria, en una zona minera de la provincia de León, y estaba trabajando con los chicos, dirigidos sobre todo a los chicos de 11, 12 años, pero sobre todo con ayuda de sus compañeras, pero sobre todo dirigido a ellos, el tema de la educación para la igualdad. Y en mitad de la sesión, 3 chicos levantaron la mano y dijeron, es que nosotros somos votantes de Vox. Y digo, ¿pero qué me decís, chavales? Si no tenéis edad para votar. Bueno, pero es que las feminazis, es que la ideología de género, y
Lo curioso es que luego no sabían qué era eso de la ideología de género ni qué era eso de feminazis, pero repetían mantras que habían oído. Y claro, lo preocupante de esto, y lo digo por eso, es que esto se estaba produciendo en una zona minera donde sus padres eran mineros que habían estado sindicados, que habían estado en luchas sociales, que además tenían una sensibilidad social y una solidaridad muy profunda, y sin embargo sus hijos habían hecho un giro radical. ¿Cómo es posible esto? Esto es uno de los problemas que nos ha tocado en esta generación abordar. Es el neofascismo. El neofascismo tiene una característica diferencial con el fascismo clásico. Lo que le hace diferente es que asume el marco neoliberal. Y además tiene una estrategia muy eficaz basada en dos factores. Uno, acusar a los demás de lo que ellos hacen, por ejemplo, adoctrinar y declararse como víctimas, siempre somos perseguidos. Y la segunda estrategia es que generan conflictos de tal forma que lo que hacen y buscan es polarizar, para que no haya argumentos, solo emocionalidad, conmigo o contra mí. Y claro, tiene una consecuencia derivada, lo que se ha denominado la lepenización de los espíritus. Es decir, su marco ideológico es asumido progresivamente por la derecha e incluso por la socialdemocracia. Por ejemplo, lo estamos viendo en Europa en temas de seguridad o temas de migración. Y lo que hace es correr todo el espectro ideológico a la derecha, en la famosa ventana de Overton, ¿no? Que se va escorando y de lo impensable hace algo que acaba siendo debatible, de lo debatible se hace normalizable y al final lo normalizable se acaba haciendo legislable. Y claro, este neofascismo se ha organizado formando una internacional neofascista. Nosotros hemos analizado mucho la CEPAC, de hecho en México en el 2022 el orador principal fue Milei, cuando ni siquiera se había pensado presentar al presidente, pero después de su conferencia salió aplaudido masivamente al grito de presidente, presidente. 2 años después, efectivamente, era presidente. ¿Qué es lo que nos preocupa? El auge de este neofascismo y su progresiva normalización por una parte de la sociedad. Claro, lo que hemos estado haciendo y trabajando es cómo está penetrando el neofascismo en la escuela y, por otra parte, sería la propuesta alternativa, cómo combatirlo con propuestas y actuaciones concretas que se puedan ir desarrollando en las aulas, en los centros educativos, pero también en la comunidad educativa y social y también exigiendo a la administración educativa que lo lleve a cabo. De hecho, el libro que publiqué en 2025, titulado Pedagogía Antifascista, lo interesante es el subtítulo del libro, Cómo construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del neofascismo y la xenofobia. Y esto es lo que de alguna forma trabajamos y abordamos ahora mismo acabamos de poner en marcha en la Universidad de León una iniciativa pionera que es una microcredencial universitaria europea de pedagogía antifascista. Y estas microcredenciales universitarias, que están dirigidas a toda la población que quiera formarse, que quiera trabajar en educación, quiera formarse en ese campo, en el campo de la pedagogía, en este caso en pedagogía antifascista, normalmente la mayoría de estas microcredenciales tienen una matrícula de 10, 12 personas, 13. Bueno, en la primera edición, que fue el curso pasado, se demandaron, o sea, se inscribieron en la microcredencial 320 personas. Y claro, no podíamos, la Universidad de León no tenía capacidad para abarcar tanto, porque claro, finalmente es toda una titulación. Entonces, bueno, se admitieron 85. Este año, la segunda edición, será más reducido para unas 60 personas, porque si no es un trabajo ímprobo, pero quiere decir que hay mucho profesorado, hay mucha comunidad educativa, muchas familias, muchos estudiantes que están preocupados por este auge del neofascismo y cómo está penetrando en la escuela y qué hacer ante ello.
Tocas temas que obviamente estos, por ejemplo, esto que decías de los niños, de los pequeños, de las feminazis y demás, pues obviamente son temas que escuchan en casa, ¿no? Son muy pequeños, quizás escuchan a los padres y no entienden bien, ¿no? Qué es lo que discuten los padres, pero pues como lo discuten los padres, pues es parte de su vocabulario. En este sentido, quiero yo imaginarme que hay situaciones en las que hay una resistencia. ¿Cómo lo toman las familias? O sea, ¿cómo haces este proceso con la familia para que acepte, cuando son pequeños, en el caso de los pequeños, ¿no? Que acepte que van a hablar de estos temas. Hay un tema fundamental aquí, que es el que ahora mismo decimos, o se suele decir, que hay un proverbio africano muy famoso, que para educar a uno solo de los miembros necesitamos a toda la tribu. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Que realmente quien educa hoy día ya no es solo la familia, ya no es solo la escuela, son las redes sociales. Y las redes sociales lo que alimentan, esa economía de la atención que monetizan, como dicen las propias redes sociales, lo que buscan es lo llamativo, lo que hace viral, es decir, aquello que es extremo. Y buscan siempre polarizar. Y por lo tanto, las propias redes sociales, sabemos que toda tecnología tiene ideología, y detrás de ellas se han diseñado con esa ideología libertariana, que es la que exhibe Milei en Argentina, por ejemplo, pero que en el fondo refleja la doctrina Silicon, es decir, eso que el mercado se regula solo, que lo que hay que hacer es monetizar y conseguir los máximos rendimientos. Y claro, esto está llegando permanentemente a los niños y niñas, más incluso que los mensajes de la propia familia. Pero claro, esto se difunde socialmente y es un caldo de cultivo de toda la sociedad que les está llegando. Por eso, lo que planteamos es que tenemos que ser conscientes de que efectivamente las redes sociales les influyen profundamente. No solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad. Que también la familia y el núcleo el grupo de iguales, el grupo etario de iguales, también influye profundamente. Pero que la escuela es una herramienta básica que tenemos de forma pública para trabajar todos estos temas. Es decir, que todo esto se tiene que abordar en la escuela. En la escuela tenemos que recordar que pasan 6 horas al día, muchas veces, durante 10 años al menos, buena parte de la población. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? ¿Cómo abordamos ahí lo que está sucediendo? Y claro, lo que estamos viendo es que la escuela se enfrenta a campañas casi de lawfare. Aquí tenemos el PIN parental en España, pero la escuela se ha impartido en Brasil. Todos estos modelos que se están viviendo en la escuela de acoso escolar y de denuncia judicial al profesorado y a aquellos centros que educan en derechos humanos, en valores democráticos, en igualdad, o que combaten la homofobia, el racismo o la desigualdad social, está provocando que haya una cierta autocensura del propio profesorado. Cuando les hemos preguntado eso que hablábamos antes, de que hay profesorado que dice que toca estos temas de puntillas o que pasa por encima de ellos de puntillas para no tocarlos, tiene que ver con esto. Porque para el neofascismo actual, todo lo que no es ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea doctrinario y secreto lo tacha de tal. Acusa a los demás de lo que ellos practicaban. Porque no admiten una sociedad democrática, plural y tolerante. Y de hecho su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única. Es como si dijéramos su discurso de odio trasladado a la educación. Y eso lo estamos viendo en la escuela permanentemente. Claro, si a esto le añades que están recuperando valores ligados a la caza, a la tauromaquia, a los modelos del pasado tradicional, que quieren borrar la memoria colectiva de la devastación humana y de los genocidios que sufrió el mundo con la aparición del fascismo. Si a esto le unes que además tienen una obsesión con la ideología de género, con las feminazis, como denominan a las mujeres y jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, claro, entiendes que el profesorado a veces también
no es que sea prudente, pero que tenga una sensación de que no le acompaña a la sociedad en su proceso de acompañar a los niños y jóvenes en su proceso de maduración y de pensar el mundo y lo que están viviendo, que eso es lo que debería abordar en educación. Muy bien. Oye, y todo esto de lo que hablas, de esta educación, esta pedagogía que propones es también como formar a personas críticas para poder discernir ante todo este bombardeo de las redes. También esto se incluye. Claro, porque tenemos que entender que las redes ahora mismo están haciendo una labor de penetración ideológica muy fuerte y además penetran de una forma muy suave. No es que te lleven a que votes, te digan vota a la extrema derecha, no, hace mensajes muy sutiles, muy bien pensados, que además estimulan cuestiones básicas del ser humano. Por ejemplo, a mí me parece lo que se está generando es casi una unión entre fascismo y neoliberalismo que penetra de una forma constante, sutil y difusa a través de las redes, consolidando una racionalidad dominante, individualista, consumista y competitiva, donde el deseo que se anhela es casi ser parte del sistema capitalista, y las víctimas además son culpabilizadas de su fracaso. Pongo una anécdota. El otro día en la Universidad de León se convocó una concentración de estudiantes contra la explotación laboral de estudiantes universitarios. Y entonces los sindicatos de estudiantes nos pidieron a los mayores, al profesorado, que les acompañáramos y les apoyáramos. Y entonces yo iba para allá porque estaban protestando porque se les ofrece a los estudiantes de último curso, de cuarto de veterinaria, que trabajen en el hospital que se tiene de veterinaria gratuitamente, como forma de experiencia. Claro, y hay un principio básico que es todo trabajo tiene que tener su salario. Y decían, mira, es que no vamos a ser explotados y además no mano de obra barata, sino casi esclava, porque esto no puede ser que lo hagan ofreciéndolo así, tendrán que pagar un salario, aunque sea mínimo, lo que sea. Bueno, y cuando me dirigía, yo llegaba un poco tarde porque estaba saliendo una clase y me dirigía a la concentración, me encontré con un grupo de estudiantes que estaban enfrente de la concentración y pensé, bueno, pues estos también van. Pues me acerqué a ellos a hablar, ¿vamos y tal? Me dijeron, no, nosotros no vamos. Digo, ¿cómo que no vais? Pero no os parece. Dicen, no, nosotros somos los que hemos conseguido estar ahí en ese hospital veterinario. Digo, pero bueno, es que os están tratando como mano de obra barata, como casi en situación de esclavitud. Y no lo percibían como explotación. Es más, ellos defendían su derecho a elegir libremente ser explotados. Es más, nos recriminaban a quienes nos manifestábamos defendiendo sus derechos que estábamos conculcando su derecho a elegir libre y voluntariamente ser explotados. Por eso, como plantea el filósofo coreano Byung-Chul Han, aludiendo además al análisis del teórico marxista Antonio Gramsci, la eficiencia del actual sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del mundo, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. Y lo que el capitalismo se ha dado cuenta en la era neoliberal es que no necesita ser duro, sino ser seductor. La explotación ya no se tiene que imponer, nos la autoimponemos y la defendemos sintiéndonos libres. Claro, este modelo lo que corroe es el carácter. Nos educa en la pedagogía del egoísmo y la insolidaridad radical. Es más, la ideología del éxito, de la persona que no le debe nada a nadie, lo que genera es la desconfianza. Incluso el resentimiento, podríamos decir que el odio hacia los pobres, que es que son perezosos, hacia los viejos, que es que son improductivos y una carga, hacia los inmigrantes que nos quitan el trabajo o a quienes fracasan en la escuela que centran el tiempo y la atención del profesorado. Cuantos más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos y autosuficientes,
más difícil nos resulta aprender solidaridad y generosidad. Y sin estos dos sentimientos cuesta mucho preocuparse por el bien común. Pero claro, esto también tiene un efecto boomerang, dado que cada cual siente la amenaza de volverse algún día ineficaz e inútil como ellos. Y claro, como bálsamo, frente a este darwinismo competitivo, lo que se promociona es la psicología positiva, el coaching y los libros de autoayuda. Esos libros que nos animan a salir, como dice la frase esta famosa, salir de nuestra zona de confort, expresión tópica donde las haya. Y nos dicen, tenéis que interpretar tus dificultades como una oportunidad de realización personal, porque si lo crees, lo creas. Como si el paro, es decir, el desempleo, como si la enfermedad, como si la exclusión pudieran esfumarse haciendo un pequeño esfuerzo de reelaboración emocional y gestión personal. Porque el problema de fondo, nos dicen, es de tu actitud personal ante los problemas. Todos estos son métodos que lo que animan es a la servidumbre voluntaria. En un panorama laboral y social fragmentado y competitivo, con una precariedad que mantiene al borde del precipicio a la mayor parte de la población, la industria de la automotivación, junto con el consumo de psicofármacos, hacen hoy la función de lo que ayer era el capataz que vigilaba el destajo en la fábrica. Por eso yo creo que estamos ante la reducción de una nueva moral que asegura que el problema está en ti y no en el sistema. Y de hecho, el libro más leído después de la Biblia son los de Pablo Coelho de autoayuda, ese Maktub famoso. Sí, bueno, justo el tema como lo estás planteando, creo que nos pasa también en México. Escuchamos precisamente estas de autosuperación y tú eres pobre porque quieres ser pobre y él es rico porque se esforzó solo en la vida y demostró y el sistema no lo ayudó y bueno, por lo mismo, ¿cómo o cuántos países abarca y cómo ha funcionado esta internacional antifascista en la educación? Porque, pues sí, vemos que la derecha está ganando territorio a pasos agigantados. Entonces, ¿cómo ha funcionado? Pues mira, por una parte, lo que siempre nos planteamos es que, de alguna forma, la educación en memoria democrática, la educación en pedagogía antifascista, es una vacuna, pero no inmuniza definitivamente, como vemos en Alemania o en Italia, que de hecho en Alemania, después de años de educación en memoria democrática, sin embargo, los neonazis están en el Bundestag, o en Italia, que está gobernada por la extrema derecha. Yo creo que al menos lo que hacemos es poner el virus del conocimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia y su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Y la memoria histórica es la recuperación de la verdad desde la memoria y los valores democráticos y de justicia social de quienes dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy disfrutamos. Yo creo que no podemos relegar la memoria histórica democrática al olvido, porque de ese olvido de alguna forma nace la ignorancia, y de la ignorancia brota la banalización del mal. Por eso siempre digo que hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. Y por eso hemos creado la Internacional Antifascista de Educación, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. La Internacional Antifascista nace de la voluntad del profesorado, sobre todo del mundo académico, del mundo universitario de España y Chile, pero se ha extendido a toda América Latina y a parte de Europa. El tema de la extensión tiene que ver con el idioma. El idioma mayoritario es el español. Por lo tanto, claro, los países de habla anglosajona y francesa tienen más dificultad para ser parte. Pero de hecho,
La página web está incluso en chino. Quiero decir que está en todos los idiomas porque ahora se permite sin ningún problema. Y la Internacional Antifascista se puede encontrar en la red, aquellos que siempre animamos a que la gente participe, porque es una forma de estar y de crear redes, porque ellos, lo tenemos que tener claro, nos estudian, nos analizan, nos comprenden y de hecho saben a veces mucho más que nosotros mismos sobre nuestras propias estrategias. Decía Marco Tronti en el libro de No pasarán, que publiqué con el profesor mexicano de la UNAM, Modo Jarquín Ramírez, el año pasado, por qué la extrema derecha quiere controlar la educación y qué hacer para defenderla, en la editorial Plata y Valdés. Pues ahí empezábamos justo con una cita de Mario Tronti, que es conocer al enemigo incluso mejor de lo que él se conoce. ¿Por qué? Porque hemos visto que han conseguido no solo crear un neolenguaje muy determinado, sino han conseguido otra cosa incluso más sorprendente, que es que los términos tradicionalmente atribuidos a la izquierda, como puede ser el de libertad, los han resignificado y ahora si preguntas a cualquier joven qué significa libertad en Madrid, te dice lo que ya dijo Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, aquí en España, que es el icono de la extrema derecha en nuestro país. Tomarse unas cañas porque yo lo valgo, porque yo lo quiero, en mitad de la pandemia en cualquier bar, aunque contamine a todos los demás, porque yo elijo mi libertad. Esto que han conseguido es algo que nos decía Mark Bray en su libro Antifa. Mark Bray es el primer asilado político que tuvimos aquí en España, porque antes eran los rusos que pedían asilo político en Estados Unidos, ahora son los estadounidenses los que piden asilo político en Europa ante la persecución de Donald Trump contra todo aquello que no sea de extrema derecha. Pues Mark Bray en su libro Antifa decía en Lecciones para Antifascistas: la izquierda y los intelectuales y académicos siempre llegan tarde y mal, porque están discutiendo si llamarle neofascismo, populismo autoritario, posfascismo, fascismo 2.0, en vez de abordarlo, porque no es que los bárbaros estén a las puertas, es que ya han penetrado. Y esto es lo que de alguna forma tenemos que aprender, porque uno de los temas más claros y que más evidente es, por ejemplo, su batalla cultural. Este término de batalla cultural es de Gramsci, un teórico marxista, pero ellos lo han reinterpretado y están disputando la batalla cultural y están ganándola por goleada, porque dedican muchos recursos, muchos medios a esas redes sociales. Por eso la Internacional Antifascista de Educación, de alguna forma, lo que hemos pretendido es poner el cuerpo y poner la cara para generar redes donde se vea que efectivamente lo que pretendemos es mostrar que hay toda una red de intelectuales, académicos, miembros de la comunidad educativa y de la comunidad universitaria que defendemos los derechos humanos, el bien común, la democracia y que no estamos dispuestos a ceder en esa disputa ideológica el terreno al neofascismo. La Internacional Antifascista, si miráis la página web de ella, aparece sobre nosotros, y en ese sobre nosotros lo que aparece es quiénes somos, y ahí están miembros individuales y organizaciones miembros, y en los miembros individuales aparecemos con nuestra cara, que mucha gente nos ha dicho de Argentina: oye, yo voy a colaborar, yo voy a participar, pero no me pongáis porque me echan de mi universidad. O gente de Estados Unidos que me organizó una jornada de educación por Palestina y me dijo: yo doy, además quiero pertenecer a la Internacional Antifascista, pero no puedo aparecer porque tengo que volver a Estados Unidos. Claro, pero no solo como miembros individuales, sino también como organizaciones miembro. Y en estas organizaciones está desde
el Sindicato de Enseñanza Comisiones Obreras a nivel estatal, desde colectivos educativos como DIME, desde la Confederación de todos los movimientos de renovación pedagógica de todo el Estado, la Fundación de Euskaltel, foros, incluso hay institutos que forman parte, institutos públicos que como tal han decidido formar, sindicatos como también la Federación de Enseñanza de CGT o editoriales principales. Es decir, que vamos viendo como hay mucha gente que efectivamente lo que ha decidido es poner, como decimos aquí en España, pie en pared y empezar no a la defensiva, sino a la ofensiva en el sentido de disputar esa batalla cultural y tratar de llegar a la gente de la comunidad educativa fundamentalmente, pero de la comunidad social en general, explicando y defendiendo que hay otro mundo posible, que no tiene que ser el mundo de las dictaduras ni del fascismo la única solución, y que es posible, a pesar de lo que digan las películas de ciencia ficción, donde es más posible encontrarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo, que hay otras posibilidades de vivir y además de vivir de forma en armonía y en función del mismo. Oye, Enrique, ¿y qué retroalimentación han recibido de todos estos países que conforman la red? Porque, bueno, en cada país es también distinto cómo se implementa y cuál ha sido su historia. Entonces, ¿y cómo ha enriquecido esto la visión de esta internacional? Pues todo el mundo se ha volcado en participar, sobre todo, claro, porque en Argentina es muy brutal lo que están viviendo, en Chile lo están además viviendo también en primera persona, pero en general todo el cono sur vemos como el auge del neofascismo es brutal. Y ahí lo que se ha volcado es en generar recursos didácticos, materiales para las redes, formación, se ha creado incluso biblioteca antifascista, cartillas al igual que en la Segunda República para combatir el fascismo, la cartilla escolar se había creado, en vez de mi mamá me mima, se creó defendiendo el socialismo, podremos compartir los bienes comunes y tener mayor justicia social como forma de aprendizaje. Lo mismo, estamos creando todo ese material y un montón de recursos. Ahora mismo, el último que estamos finalizando, es también una cartilla antifascista de cómo disputar la batalla cultural en las redes sociales, porque nos parece fundamental el estar en ese espacio de disputa, no solo la escuela, sino también los espacios sociales donde se está de alguna forma trabajando de alguna forma contra la violencia de género, a favor del feminismo, luchando por los derechos humanos, trabajando frente al machismo, frente al racismo, en defensa de la migración, generando materiales didácticos sobre refugios, sobre colectivos LGTBI, sobre la cultura de paz. Ahora mismo estoy finalizando un libro que vamos a sacar de pedagogía contra el genocidio. Es decir, de alguna forma también dar herramientas y materiales al profesorado para que pueda trabajar también en lo cotidiano y en la vida del aula también. Pero a su vez, trabajar también con la comunidad educativa y dar recursos y materiales también a la comunidad educativa para que se involucre, porque tenemos que convertir las ciudades en ciudades educadoras. Tenemos que, por una parte, los centros salir a nuestro entorno, pero por otra parte hacer que el entorno también entre en nuestro espacio y trabajar conjuntamente y conseguir que nuestros municipios, nuestros ayuntamientos también se involucren en esta pedagogía y de alguna forma conviertan cada espacio educativo en un espacio, cada espacio ciudadano en un espacio educativo. Y eso es fundamental en los parques, en los monumentos, en el nombre de las calles. Todo educa,
y no hay neutralidad en la educación. O educa o deseduca. O educa en el antifascismo, en la inclusión, en la democracia, o está deseducando en sentido contrario. Muy bien, pues hemos llegado al final de este cuarto episodio de Qué hilo tan fino que da voz a la memoria. Agradecemos a Enrique por compartir con nosotros sus reflexiones, experiencias y conocimientos sobre la memoria histórica en las aulas, un tema que nos recuerda que la historia y el exilio de miles de españoles no solo es un relato de lo ocurrido, sino hilos tejidos que aún perduran y siguen tocando vida. Desde el Ateneo Español de México reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio de encuentro, investigación y difusión de la memoria del exilio republicano español. Los invitamos a seguir nuestras actividades a través de las diferentes redes y acompañarnos a los próximos episodios. Yo soy Cristina Ruiz Escobio. Yo soy José Héctor Alonso y esto es Qué hilo tan fino, voz de la memoria. Porque mientras haya quien recuerde, la memoria seguirá encontrando su voz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Estás muy bien. Un saludo. Muchas gracias.